Esposa le es infiel a su esposo por pensar que él le es infiel con una de sus compañeras de trabajo. María llevaba semanas sintiendo una punzada en el pecho cada vez que veía a Juan llegar tarde del trabajo. Al principio se decía a sí misma que eran solo paranoias, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero aquella noche, cuando él volvió con el perfume de mujer impregnado en la camisa, algo dentro de ella se quebró sin remedio. Juan era su esposo desde hacía 6 años. Juntos habían construido una vida sencilla, pero estable. Sin embargo, desde hacía un tiempo, Juan había cambiado. Ya no la abrazaba al llegar, no la miraba con deseo ni le preguntaba cómo había estado su día. En cambio, se encerraba en el celular, revisando mensajes con una sonrisa disimulada. Y aunque nunca lo admitió, María estaba segura de que algo pasaba. En su trabajo, María tenía un compañero llamado Ricardo, un hombre mayor que Juan, de mirada intensa y voz grave. Siempre la escuchaba con atención, siempre tenía una palabra amable, un cumplido oportuno. A veces, cuando ella se sentía invisible en casa, Ricardo lograba que se sintiera deseada otra vez. Una tarde, mientras tomaban café en la sala de descanso, María le confesó su inseguridad. Creo que Juan me engaña. Sus ojos se humedecieron. Hay otra mujer, lo presiento. Ricardo la miró en silencio unos segundos. Luego, sin decir palabra, tomó su mano con firmeza. Si no te valora, es porque no sabe lo que tiene, susurró. Pero yo sí lo sé. Esa frase la persiguió toda la noche. Se repitió una y otra vez, hasta que se convirtió en una excusa. Si Juan puede hacerlo, ¿por qué yo no? Así comenzó el juego peligroso. Primero fueron mensajes a escondidas. Luego llamadas en horas de almuerzo. Y una tarde, después del trabajo, cuando el cielo se teñía de gris, María aceptó subir al carro de Ricardo. Fueron a un pequeño hotel fuera de la ciudad. Allí, entre besos y palabras ahogadas, descargó toda la rabia, la tristeza y el deseo que llevaba dentro. Por un momento sintió alivio, como si la culpa se desvaneciera. Pero al llegar a casa, cuando vio a Juan dormido en el sofá con el televisor encendido, la culpa volvió multiplicada. Intentó actuar con normalidad los días siguientes. Pero su mirada ya no era la misma. Su cuerpo hablaba distinto. Y Juan lo notó. ¿Todo bien contigo?, le preguntó una noche, mientras cenaban. Sí, solo estoy cansada. Evitó su mirada. Pero él la observó con sospecha. Había algo diferente, algo que no podía nombrar. María, por dentro, se debatía entre confesarlo todo o callar para siempre. Sin embargo, la curiosidad la llevó a seguir investigando. Si Juan realmente la engañaba, necesitaba pruebas. Así que revisó su celular mientras él dormía. Lo que encontró la dejó helada, conversaciones con su compañera de trabajo, pero no eran románticas, sino laborales. Ningún mensaje fuera de lugar. Ninguna traición. Entonces la verdad cayó sobre ella como una piedra, Juan nunca la había engañado. Todo había sido producto de su desconfianza, de su inseguridad. Ella había destruido lo que más amaba por un error que no podía deshacer. A la mañana siguiente, Juan la notó distante, casi ausente. María, últimamente estás rara. ¿Pasa algo que no me quieras contar? Ella lo miró con los ojos enrojecidos, pero no respondió. Solo asintió débilmente y se fue al baño, donde rompió en llanto. No podía decirle nada. No aún. Ricardo seguía enviándole mensajes, pidiéndole que volvieran a verse. Pero ahora María sentía asco al leerlos. Quería borrar todo, desaparecer, retroceder el tiempo. No sabía cuánto más podría fingir. Esa noche, mientras Juan dormía, ella se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio como si intentara borrar sus pecados. En el reflejo, vio su propio rostro, cansado, vacío, culpable. Y entonces tomó una decisión. No sabía si sería capaz de sostenerla, pero debía hacerlo. No podía seguir viviendo en la mentira. Al día siguiente, cuando Juan regresara del trabajo, iba a confesarlo todo, aunque eso significara perderlo para siempre.
Pero en la vida, las verdades nunca llegan solas. Y María estaba a punto de descubrir que no era la única que ocultaba algo. María pasó todo el día con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. No había dormido en toda la noche, dando vueltas en la cama, repasando las palabras que pensaba decirle a Juan. Te fui infiel, se decía frente al espejo, pero cada vez que pronunciaba esas palabras, su voz se quebraba. La culpa era tan grande que apenas podía mirarse sin sentir vergüenza. Quería hacerlo bien. Quería decirle la verdad sin rodeos, mirándolo a los ojos, aceptando el castigo que merecía. No buscaba perdón, solo paz. Había preparado el desayuno temprano, arregló la casa, se puso su vestido favorito, ese que a Juan siempre le gustaba. Quería que el momento fuera tranquilo, sin gritos, sin lágrimas. Pero por dentro, temblaba como una niña que va al castigo. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, escuchó el ruido de las llaves en la puerta. Juan entró con una sonrisa que no veía hace mucho. Traía en las manos un pequeño ramo de flores. Para ti, dijo con suavidad, acercándose para besarla en la frente. Sentí que últimamente hemos estado un poco distantes, y quise tener un detalle. María se quedó inmóvil, con las flores en las manos, sin poder responder. Aquella ternura la desarmó. Sentía un nudo en la garganta. Juan, tenemos que hablar, logró decir al fin, con la voz temblorosa. Él la miró y sonrió con calma. Sí, yo también quería hablar contigo. Pero primero siéntate. Juan dejó su maletín sobre la mesa, respiró hondo y tomó asiento frente a ella. Su rostro era sereno, lleno de una paz que a María le dolía mirar. He estado pensando mucho, dijo él. Estos últimos meses no han sido fáciles, lo sé. Me he distanciado sin querer, el trabajo, el estrés, y tú también has estado diferente. Pero no quiero seguir así. No quiero que lo nuestro se apague. María lo observaba en silencio, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Por eso, continuó él, estaba pensando que podríamos renovar nuestros votos. Irnos unos días, solos los dos, alejarnos del ruido, volver a conectar. Recordar por qué nos elegimos. María lo miró, incrédula. No podía creer lo que estaba oyendo. Él, el mismo hombre al que pensaba confesarle su traición, hablaba con amor, con esperanza. La ironía era cruel. ¿Renovar nuestros votos? Repitió, con un hilo de voz. Sí, dijo él, tomándola de las manos. Quiero que empecemos de nuevo. Que dejemos atrás todo lo que nos ha separado. Todavía te amo, María. No quiero perderte. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Sintió un mareo, una presión en el pecho. Quiso gritar la verdad, decirle que ya era demasiado tarde, que ella había arruinado todo. Pero al mirarlo a los ojos, vio la sinceridad, el cariño, y no pudo. Su boca se abrió, pero las palabras no salieron. Solo asintió, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Juan interpretó su llanto como emoción. La abrazó con fuerza, acariciándole el cabello. Lo sabía, sabía que todavía querías luchar por esto, susurró él. María se aferró a él, sintiendo el calor de sus brazos, pero por dentro se ahogaba. Sí, claro que sí, mintió, con un hilo de voz. Yo también quiero intentarlo. Esa noche cenaron juntos. Juan estaba feliz, hablaba de planes, de viajar, de empezar terapia de pareja, de mejorar la comunicación. Parecía un hombre nuevo. María lo miraba y pensaba en cómo lo había perdido sin que él lo supiera. Cuando se acostaron, él la abrazó por la espalda, y ella cerró los ojos, intentando disfrutar ese último instante de calma antes de que todo se desmoronara. Porque sabía que no podría sostener la mentira por mucho tiempo. Al día siguiente, mientras Juan salía al trabajo, ella permaneció sentada en la cama, con la mente en blanco. Sabía que debía decirle la verdad antes de que todo se volviera más cruel. Pero cada vez que intentaba reunir el valor, lo veía sonreír, hacer planes, hablar de futuro, y el arrepentimiento la encadenaba. En la tarde, mientras recogía ropa del closet, vio el perfume de Juan sobre la cómoda. Lo tomó entre sus manos y lo olfateó.
Era el mismo olor que aquella noche la había hecho creer en una traición. Un simple malentendido había bastado para destruirlos. María rompió en llanto. Ya no sabía cómo remendar el daño. No sabía si debía confesarlo todo o guardar silencio y vivir con ese peso hasta el final. El teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. ¿Sigues pensando en mí? Aún guardo el secreto de aquella noche. María sintió un escalofrío. Miró el mensaje una y otra vez. Su rostro empalideció. Porque comprendió que su secreto ya no estaba tan seguro como creía. María sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo cuando leyó aquel mensaje de Ricardo: ¿sigues pensando en mí? Aún guardo el secreto de aquella noche. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Quiso creer que era un error, que él no lo había hecho con mala intención, pero en el fondo sabía que ese mensaje podía destruirlo todo. Con manos temblorosas, borró la conversación completa, bloqueó el número y juró no volver a hablar con él. Pero las palabras ya habían dejado una huella en su mente, un temor que la acompañaría cada minuto. Los días siguientes fueron una tortura. Juan estaba más cariñoso que nunca, entusiasmado con los planes para renovar sus votos. Hablaba de destinos, de cenas románticas, de empezar desde cero. Y María fingía sonreír, fingía interés, fingía que el peso que cargaba no la estaba hundiendo lentamente. Pero algo en ella había cambiado. Sus ojos estaban más opacos, sus movimientos más lentos, su voz más apagada. Juan, aunque intentaba no insistir, comenzó a notarlo. ¿Te sientes bien, amor?, le preguntó una noche mientras cenaban. Sí, claro, solo estoy cansada. Pero sus ojos la traicionaban. Se veía tensa, como si llevara un miedo escondido. El tiempo pasaba y la culpa se hacía más visible. María apenas dormía, despertaba sobresaltada, soñando con el rostro de Juan descubriendo todo. En el trabajo, todo le recordaba su error: el olor del café, las miradas de los compañeros, el eco de la voz de Ricardo riéndose en el pasillo. Cada cosa era una punzada. Intentó mantener las apariencias. Borraba los mensajes constantemente, revisaba el celular con paranoia, cambiaba las contraseñas, pero nada lograba calmarla. Su rostro empezaba a mostrar la verdad: ojeras profundas, labios resecos, una mirada perdida. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, Juan la observó desde la puerta. María, dijo con voz seria, ¿segura que no me estás ocultando algo? Ella sintió como la sangre se le iba del cuerpo. ¿Por qué lo dices? Te conozco demasiado bien. Estás nerviosa, distante. Siento que estás aquí, pero tu cabeza está en otro lugar. María quiso hablar, confesarlo todo, pero la garganta se le cerró. Sonrió débilmente y murmuró: No es nada, Juan. Te lo juro. Él asintió, aunque no del todo convencido. La abrazó, pero en su interior algo se quebró, esa intuición silenciosa que avisa cuando el amor ya no es del todo limpio. 2 noches después, ocurrió. Juan había olvidado su teléfono en la mesa del comedor y necesitaba un número de un cliente. Tomó el de María para llamarse a sí mismo. Pero justo cuando desbloqueó la pantalla, una notificación apareció. Nuevo mensaje de Ricardo. No quería ser ese tipo de hombre que revisa el teléfono de su esposa, pero la duda fue más fuerte que su orgullo. Abrió el mensaje. No entiendo por qué me ignoras, María. No puedes fingir que no pasó nada entre nosotros. Juan se quedó inmóvil. Sintió como si todo el aire del mundo desapareciera de golpe. El corazón se le heló. Desbloqueó el chat completo, y allí estaban los mensajes que ella no había borrado, las conversaciones, los encuentros, las palabras cargadas de deseo y arrepentimiento. Cada línea era una puñalada. La habitación se volvió pequeña, el silencio ensordecedor. Juan dejó el teléfono sobre la mesa, respirando con dificultad. No podía creer lo que leía. La mujer que amaba, aquella por la que quería empezar de nuevo, lo había traicionado. Esa noche, cuando María regresó del supermercado, lo encontró sentado en el sofá, el teléfono en la mano y la mirada fija en el vacío. «Juan, ¿todo bien?», preguntó, notando la tensión en el aire.
Él levantó la vista, y su expresión la paralizó. No era enojo. Era decepción pura. ¿Quién es Ricardo? Preguntó con una calma tan fría que helaba la sangre. María soltó las bolsas, que cayeron al suelo con un golpe sordo. Yo, puedo explicarlo, balbuceó, pero su voz temblaba tanto que sonaba a mentira. ¿Explicarlo? Repitió Juan, levantándose lentamente. ¿Explicar qué? ¿Las noches que me decías que me amabas mientras pensabas en otro? ¿Los mensajes? ¿Las mentiras? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María. Fue un error, yo pensé que tú me engañabas. Juan soltó una risa amarga. Así que por eso me traicionaste. Porque pensabas. Su voz subió de tono, la contención se rompió. Yo quería arreglar las cosas, María. Quería renovar nuestros votos. Gritó, con los ojos llenos de rabia y dolor. ¿Y tú me mirabas a la cara sabiendo lo que habías hecho? María se acercó, suplicante, intentando tocarlo, pero él se apartó con asco. No me toques. No ahora. El silencio se hizo insoportable. Solo se oía el sonido del llanto de ella y la respiración entrecortada de él. Juan tomó sus llaves, el teléfono y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó ella, desesperada. No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí. No puedo mirarte sin recordar lo que hiciste. La puerta se cerró con un golpe seco. María cayó de rodillas, abrazándose a sí misma. Su mundo, ese que había intentado proteger con mentiras, se derrumbaba sin remedio. Esa noche, sola en la oscuridad, comprendió que el castigo no era perder a Juan. Era tener que vivir con el recuerdo de su mirada rota. La puerta se cerró con un golpe que retumbó en el pecho de María como un disparo. Durante varios segundos, permaneció de pie en medio de la sala, mirando la nada, intentando convencerse de que Juan volvería. Que abriría la puerta de nuevo, que todo había sido un mal sueño. Pero el silencio que quedó después fue tan profundo que la esperanza se rompió. Corrió hacia la ventana y vio cómo él se subía al auto, encendía el motor y desaparecía en la oscuridad de la calle. El sonido del motor alejándose fue lo último que escuchó antes de caer al suelo, temblando, ahogada en su propio llanto. Pasó horas allí, abrazada a sí misma, con el teléfono en la mano, marcando su número una y otra vez. Pero Juan no respondía. Los días siguientes fueron un infierno. Él no volvió a casa, no llamó, no escribió. Su silencio era la peor forma de castigo. María intentó comunicarse, le envió mensajes, correos, notas de voz llorando, suplicando, pidiéndole que al menos la escuchara. Juan, por favor, déjame explicarte, te lo ruego. No quise perderte. Fue un error, una locura, le decía entre sollozos. Pero del otro lado no había respuesta. Juan había decidido desaparecer de su vida. Se mudó temporalmente al apartamento de su hermano y evitó todo contacto. No podía verla, no podía escuchar su voz sin sentir una mezcla insoportable de rabia, amor y desprecio. La traición lo había destrozado. No dormía. Daba vueltas en la cama repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto de los últimos meses. ¿Cuándo empezó a mentirme? Se preguntaba. ¿Desde cuándo me miraba sabiendo que ya no era solo mía? María, mientras tanto, se iba marchitando. La casa, antes llena de vida, se convirtió en un espacio vacío, silencioso, cargado de recuerdos. Cada rincón tenía el eco de él, el sillón donde leía, el olor de su perfume en la almohada, las tazas de café que solían compartir en la mañana. Ya no comía, apenas dormía, y su rostro se transformó. Las ojeras, la palidez, la mirada perdida, parecían las de otra persona. Una tarde, desesperada, fue hasta la oficina de Juan. Esperó afuera, bajo el sol abrasador, hasta que lo vio salir. Caminó hacia él, llorando. Juan, por favor, solo escúchame. Él se detuvo, la miró, y durante un instante pareció dudar. Pero luego su rostro se endureció. No hay nada que escuchar, María. Lo hiciste. No fue un error, fue una decisión. Te juro que me arrepiento,
No sé en qué estaba pensando, balbuceó, extendiendo las manos hacia él. Juan retrocedió un paso. ¿Y eso qué cambia?, dijo con voz rota. Yo también me arrepiento, pero no de algo que hice, sino de haberte confiado mi vida. Las palabras la golpearon con fuerza. Sintió que el aire le faltaba, que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó acercarse, pero él se giró y se fue sin mirar atrás. Esa noche, María llegó a casa y encontró un sobre la mesa, entregado por un mensajero. Dentro estaban los papeles del divorcio. Al ver su nombre en ese documento, algo dentro de ella se apagó definitivamente. Cayó de rodillas, sosteniendo las hojas con las manos temblorosas. El sonido de su llanto llenó toda la casa. Pasaron los días, luego las semanas. Juan no volvió. No respondió a ningún mensaje, no atendió ninguna llamada. Había cerrado todas las puertas. Su corazón estaba hecho pedazos, pero prefería vivir con el dolor de la ausencia que con el veneno de la traición. A veces, por las noches, Juan se quedaba mirando al techo, preguntándose si había hecho lo correcto. Parte de él aún la amaba, aún recordaba su risa, su olor, su voz. Pero luego venía a su mente la imagen del mensaje en el teléfono, las palabras de otro hombre dirigidas a la mujer que era suya, y el amor se convertía en rabia, en decepción, en un peso insoportable. Perdonarla sería mentirme, pensaba. María, en cambio, vivía prisionera del remordimiento. Empezó a escribirle cartas que nunca enviaba, cartas donde le pedía perdón una y otra vez, donde recordaba los momentos felices, las promesas, las risas compartidas. Llenó un cuaderno entero con esas palabras que nadie leería. Una tarde, decidió ir al parque donde solían caminar los domingos. Se sentó en el mismo banco donde Juan le había pedido matrimonio años atrás. El viento le revolvía el cabello, y en sus ojos ya no quedaban lágrimas, solo un vacío inmenso. Sacó una hoja y escribió una última carta. Te perdí por mi propia culpa. No existe castigo más grande que vivir sabiendo que herí a quien más me amó. No busco que me perdones, solo que algún día recuerdes que, a pesar de todo, sí te amé, aunque mi amor llegó demasiado tarde. Dobró el papel con cuidado y lo guardó en su bolso. Luego miró al cielo, intentando encontrar un poco de consuelo en la inmensidad del atardecer. Juan, en otro lugar de la ciudad, firmaba los últimos papeles del divorcio. El abogado le pidió su rúbrica final, y al hacerlo, sintió que una parte de él moría para siempre. No hubo alivio, solo silencio. Miró su anillo de matrimonio antes de quitárselo y dejarlo sobre la mesa. Esa noche, ambos miraron la misma luna desde distintos lugares, sabiendo que nunca volverían a compartir el mismo cielo. No hubo gritos, ni reconciliaciones, ni finales felices. Solo dos almas rotas caminando en direcciones opuestas, cargando con el peso de lo que alguna vez fue amor y ahora era solo un recuerdo que dolía demasiado para pronunciarlo. Y así terminó su historia, sin perdón, sin consuelo, con el eco del adiós resonando en el corazón de ambos, como una herida que nunca cerrará.